Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es muy importante y que, digamos, tiene que ver más con la estética de la danza que con elementos técnicos. Eh, por ejemplo, cuando le preguntamos al común de la gente, ¿qué te parece la danza del tango? Las respuestas más comunes es que te dicen, el tango es una danza elegante, o el tango es una danza pasional, o el tango es una danza eh, no sé, le van agregando muchos adjetivos. Eh, Esos adjetivos tienen que ver con lo que la gente percibe cuando ve unos bailarines de tango. Eh, ¿Y qué es lo que percibe? La técnica no, percibe un poco la actitud, ¿sí? Percibe qué actitud o qué, digamos, impronta le ponen a los movimientos. Esto es común en todas las danzas, es decir, yo puedo bailar cualquier danza desde un punto de vista muy técnico, pero si no tiene ese sabor propio de la danza, esa cadencia propia de la danza, digamos como que le falta algo. Eh, en el tango hay muchos elementos que le dan condimento a la danza y que le dan una, digamos, definición estética, que uno al verlo bailar dice, mira, eso es tango, ¿sí? Eh, para ello me gustaría hablar un poquito de qué es lo que define al tango. En el video anterior, cuando hablamos de Carlos Vega, decíamos que Carlos Vega se sorprendió cuando descubrió el tango. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no tenía ninguna estructura, que era totalmente improvisado, ¿sí? Entonces él dijo, y bueno, ¿cómo defino el tango si es totalmente improvisado? Bueno, el abrazo es un elemento, es una danza de abrazo de pareja que se baila improvisado. Hasta ahí podríamos definirlo en un término muy general. Pero a la hora de decir cómo se baila el tango, para él fue difícil. ¿Por qué? Porque él tenía el ejemplo de las danzas folclóricas. Entonces él decía que una danza era tal danza, por ejemplo la chacarera, porque lo que estoy haciendo lo define. Por ejemplo, al bailar la estructura de la chacarera, avance, retroceso, giro, vuelta entera, etcétera, me está definiendo la chacarera. Y después estaba la impronta del bailarín. Es decir, él de alguna manera definió muy sabiamente el hecho de que una danza la define la estructura y después está la impronta del bailarín. Con el tango ocurre todo lo contrario. Lo que define el tango no es la estructura, porque no hay ninguna, lo define la improvisación, pero digamos lo que define el tango no es lo que hago, sino cómo lo hago, ¿sí? Hay muchos ejemplos. Cualquier movimiento que hagamos bailando tango lo podemos hacer desde un modo muy literal y otra es agregarle ese algo, esa cadencia que le da esa compadrada, esa cosa que la hace muy tanguera. ¿Se entiende? Es importante saber de dónde nace esta forma, este cómo, ¿sí? Porque nos tenemos que remontar un poquito a la historia. Por eso es muy importante conocer qué es el tango en general. Porque al saber qué es el tango en general podemos entender mucho mejor nuestra danza. Recuerden que habíamos dicho que el tango era una porción dentro de una pizza llamada tango, como también lo era la música, la poesía, etc. Bueno, nuestra herencia estética tiene que ver mucho con tres personajes del siglo XIX, que es cuando nació el tango, finales del siglo XIX. Estamos hablando más o menos 1860, entre 1860 y 1890, que es cuando aparecieron, o se cree que aparecieron los primeros elementos que definieron la danza del tango. Uno de los personajes que marcaron fuertemente la estética del tango fue el gaucho, ¿sí? Recordemos que estamos hablando en un contexto histórico que era fines del siglo XIX, es decir, más o menos entre 1860 y 1890, que es donde se cree que aparecieron donde se cree que nació la danza del tango, más o menos en esas décadas. Recuerden que en esa época la población que existía era la población criolla, todavía no existían los inmigrantes. Empezaron a venir, digamos, también en esas décadas, pero digamos, después de la guerra civil entre federales y unitarios, la población civil que había era la población criolla, generalmente campesina.
donde predominaba el gaucho, ¿sí? Y el gaucho tenía una actitud muy altiva, que tenía que ver con los valores que defendía. Recuerden que el gaucho participó con todos los grandes libertadores en lograr una patria libre. Estuvo al lado de San Martín, de Belgrano, de Güemes, etcétera, etcétera. Y él era muy orgulloso de su condición. Soy criollo y soy un hombre libre. Y esa actitud la reflejaba en su forma de caminar, en su forma de hablar y en su postura corporal. También tenía que ver mucho su condición de jinete, es decir, él estaba el 80%, el 70% del tiempo a caballo, y el jinete generalmente tiene una postura de la cintura para arriba muy erguida y con los brazos redondeados, como en el abrazo de tango, manteniendo las riendas del caballo. Esa postura la tiene que mantener porque si no la tiene, el traqueteo del caballo le puede perjudicar mucho a la columna. Otro personaje también que influyó muchísimo era el compadrito. El compadrito es un personaje que empieza a aparecer en los arrabales porteños. Los arrabales aparecen cuando empiezan las primeras inmigraciones, es decir, venían grandes oleadas de inmigrantes, miles de inmigrantes, y esos inmigrantes empezaron a vivir en los alrededores de la nueva ciudad de Buenos Aires que se estaba construyendo, y esos espacios alrededor de la ciudad se lo conoció como arrabales. Y entonces convivía el gaucho con los inmigrantes en espacios a veces un poco incómodos, un poco hacinados, como los conventillos, espacios que realmente obligaban una convivencia media forzosa. Y el compadrito era un personaje que de alguna manera iba definiendo al nuevo porteño. Era un tipo criollo, pero que le gustaba burlarse y aprovecharse un poco de los demás, de una forma, digamos, irónica, ¿no? Por ejemplo, el compadrito imitaba mucho cómo caminaban los africanos y lo exageraba, ¿sí? También imitaba al gaucho, imitaba al inmigrante, y era un personaje un poco fanfarrón, le gustaba vestir de manera estridente, era un tipo que vivía del cuento, ¿sí? El famoso buzón, que tiene que ver con, era algo muy típico del compadrito. Y otro aspecto tiene que ver con los africanos que en la historia argentina fue una cultura muy fuerte, sobre todo porque le dio una herencia a todos los ritmos musicales, no solo de Argentina, sino de todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. También los africanos hicieron su aporte en la danza, más que nada con la forma cadenciosa de movernos, y tenía que ver un poco con la cintura, ¿sí? Recuerden que los africanos que estaban en el río La Plata venían de Angola y del Congo, y sus danzas, a diferencia de los africanos que estaban en el Caribe, no movían la cintura hacia los costados, como los caribeños, sino que movían la cintura en forma centrífuga, es decir, acompañando el movimiento de cada pie. Eso se traslada al tango, que nosotros podemos bailarlo caminando de forma sobria o caminando poniéndole una impronta desde la cadera. Estos tres personajes le dieron ese aporte estético a la postura corporal, que después se trasladó en el baile. Por ejemplo, el gaucho mantenía esa postura erguida y altiva, como diciendo aquí estoy yo, ¿sí? Era un tipo que no pasaba desapercibido, era un tipo que tenía mucha presencia. El compadrito le aporta el movimiento exagerado y un poco fanfarrón. Recuerden que el tango, muchas letras de los tangos hablan precisamente del baile del tango y hacen referencia a esa forma compadrona de bailar, ¿sí? Eso es muy típico del tango también. Y finalmente los africanos le pusieron mucha cadencia. Eso se ve más en el ritmo de la milonga que en el ritmo del tango, ¿sí? Donde la milonga es un poco más cadenciosa, un poco más desprolija, tiene un poco más de energía sacada de la cintura que del torso. Pero bueno, esos son elementos que vamos a ver mucho más adelante. Pero bueno, esta herencia estética aporta a la danza del tango el cómo. Es decir, nosotros, por ejemplo,
cualquier pareja puede hacer, por ejemplo, un paso lateral. Esto lo hace todo el mundo, ¿sí? Y podemos bailar así, está perfecto, no está nada mal. Pero si le agregamos una impronta que tiene que ver con todo esto que hablamos, ¿no? Un poco de presencia, y lo hacemos de alguna manera más compadrona, estamos aportándole a ese movimiento tan simple un poco más de tango. Y para finalizar, me gustaría dejar en claro dos elementos que también es herencia del gaucho, que es la parada, ¿sí? La parada es los viejos milongueros, nuestros padres, abuelos, muchas veces definían a determinado bailarín, sea hombre o mujer, con mirá qué parada que tiene, mirá qué impronta, mirá cómo... Y no estaba bailando, de repente se paraba para bailar y ya tenía esa actitud de aquí estoy yo. Y ese término, la parada, es una herencia del gaucho. El gaucho en el campo, cuando se refería a los animales, hacía referencia a algún animal que su sola presencia, su sola actitud sin hacer nada, llamaba mucho la atención, hipnotizaba al que lo miraba. Por ejemplo, podían estar un montón de vacas y de toros pastando en el campo, pero de repente había un toro que tenía como una actitud que sobresalía del resto. Entonces era común de la gente del campo decir, mirá la parada que tiene ese toro. Lo mismo podía ser un perro o cualquier otro animal. Eso se traslada en el baile al decir la actitud de la parada. Con esto no queremos decir que para bailar tengamos que tener la parada, porque eso se da naturalmente, o también se trabaja con el tiempo a medida que vamos agregándole mucho trabajo corporal a nuestra danza. Pero es un elemento estético que hace mucho a la postura corporal y que de alguna manera todos estos elementos que vimos tienen que ver en el cómo bailo el tango, porque ese cómo también define a la danza del tango. Bueno, ya finalizamos, los esperamos en el próximo video. ¿Querés agregar algo, Mila? No. ¿No? Bueno. El próximo video vamos a hablar de la primera marca o código, que es el peso del cuerpo. Saber dónde está el peso del cuerpo de nuestra compañera a la hora de ofrecer una invitación para movernos juntos, ¿sí? Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que nos des un me gusta y que lo compartas con tus amigos en tus redes para que la cultura del tango se difunda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.